Cuéntanos, a la distancia de que tomaste posesión como presidente del Supremo Tribunal, en referencia a la impartición de justicia en relación a otros estados. Mira, ese es un tema muy relevante para nosotros. Hemos hecho un poco de trabajo con otros estados, un acercamiento muy duro con los magistrados presidentes. Hemos buscado las experiencias que traen otros estados. Debo decirte que nuestra institución judicial es una institución muy eficiente en el sistema de impartición de justicia. Nuestra información estadística lo refleja, en primer lugar. En segundo lugar, es una institución que requiere de muchos cambios. Además, hay avances considerables en materia de uso de tecnología en estados que están a la vanguardia. Hay avances muy considerables en el tema de planeación de mediano y largo plazo, y en el tema de autonomía financiera, que es un tema muy relevante para la institución judicial. Hacia allá sentimos que debemos enfocarnos a un sistema de planeación mediano y largo plazo, un crecimiento ordenado de las instituciones judiciales acorde a las necesidades, porque es evidente que la competitividad del Estado tiene un pilar fundamental en el sistema de impartición de justicia y un sistema de impartición de justicia moderno que aproveche la tecnología y que haga más accesible la justicia a todos los ciudadanos. Estamos hablando que si pudiera medirse los 32 estados y el Distrito Federal, ¿qué lugar ocuparíamos en cuanto a impartición de justicia? No te puedo decir, no hay un indicador adecuado. Parámetros, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Competitividad, que establece un parámetro que es nada más una parte de lo que te evalúa, nos ubica en el lugar 16 de los 32, ese es el lugar que maneja el INCO, pero hay muchos otros parámetros. El indicador Doing Business del Banco Mundial ubica a la ciudad de Hermosillo exclusivamente en el lugar 7 para la realización de negocios en el país. O sea que tú eliges el parámetro que prefieras. Yo lo que me gusta señalar es que los datos estadísticos indican que la eficiencia de las resoluciones, ¿cómo las medimos nosotros? ¿Qué tantas resoluciones son impugnadas y son revertidas en una segunda instancia o por un juzgado federal? Nuestra eficiencia es sumamente alta, sumamente competitiva. ¿Qué quiere decir? Que nuestros jueces, las resoluciones que dictan son lo más apegadas a derecho, porque la función judicial tiene la particularidad de que es una función que está absolutamente revisada. Lo que nosotros resolvamos en primera instancia lo revisa la segunda instancia, incluso lo de la segunda instancia lo pueden revisar los jueces federales. Todo eso tenemos que ser muy exhaustivos en nuestras resoluciones, tenemos que ser muy eficientes en la determinación de esas resoluciones y buscar lo más apegado a derecho en todo momento. Oye, ¿ya viste la película Presunto Culpable? No la he visto. Seguramente va a ser interesante. Gracias, Sebastián. Órale.